El fin de este trabajo es entender mejor la cuestión catalana y los recientes conflictos que se han producido alrededor de este tema. Para ello vamos a intentar dar respuesta a algunas de las siguientes cuestiones planteadas. En primer lugar, una división doctrinal entre la interpretación del artículo 92 y el artículo 149.2. Para situarnos un poco, el artículo 149.2 nos explica que sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las comunidades autónomas, de acuerdo con ellas. El artículo 92 recoge el referéndum consultivo y explica que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Se interpreta, por parte de la doctrina, que solo cabría una interpretación. La Constitución solo permite hacer un referéndum en toda España, para consultar sobre alguna cuestión en todo el Estado, en el ámbito español y en el ámbito general. Todos los ciudadanos deben estar afectados por el problema en cuestión. No habría, por tanto, ninguna razón para hacer una consulta sobre un tema político en una comunidad autónoma. En cuanto a la Comunidad Vasca, hace unos años da lugar un auto del Tribunal Superior de Justicia por proponer una reforma en el Estatuto de Autonomía. No se ha encontrado nada en la jurisprudencia sobre hacer una consulta en una parte del país en una comunidad autónoma. Lo primero que hay que saber es si hay una mayoría. Hay que hacer una verdadera diagnosis y ver si hay una mayoría de esa población en esa comunidad autónoma que quiere independizarse. Toda esa idea tiene su origen en el nacionalismo catalán del siglo XIX. Por tanto, hay que asumir que hay un problema político que requiere un tratamiento político, aunque nosotros lo resolveremos jurídicamente. Desde hace años, Quebec es uno de los ejemplos más queridos por el nacionalismo catalán. Los independentistas canadienses han logrado la aspiración de cualquier líder de CiU o Esquerra Republicana, convocar un referéndum por la independencia y estar a punto de ganarlo. El objetivo nunca ocultado del partido quebequés fue conseguir la independencia de la región. El primer paso fue el referéndum de 1980, en el que se preguntaba a los habitantes de la provincia si querían cambiar su estatus al de Estado Libre Asociado a Canadá. El resultado fue negativo, pero aún así los independentistas no cejaron en su empeño y en 1995 consiguieron realizar una nueva consulta, pero esta vez directamente preguntando por la independencia. De nuevo, el partido quebequés perdió su apuesta, aunque por un margen muy estrecho, 50,58% para el no y 49,42% para el sí. En ese sentido, puede también decirse que Reino Unido ha sobrevivido al referéndum de independencia en Escocia. El resultado final ha sido una clara victoria del no, con el 55% de los votos frente al 45%. Catalán, como caso particular de la crisis política española, no hay que buscarlo en los oscuros hechos diferenciales, que resultan difíciles de comprender más allá del hecho diferencial que pueda suponer la butifarra, la sardana u otros elementos folclóricos, ni en sentimientos y otras razones meramente psicológicas. Debemos indagar en los hechos históricos que marcaron el devenir de España durante el final del siglo XIX, cuando España pierde sus últimas provincias de ultramar, especialmente Cuba y Filipinas en 1898. Es durante la llamada crisis del 98 cuando empiezan a florecer movimientos regionalistas que perciben a España como una nación que se derrumba y tratan de salvaguardar sus intereses económicos procurando una ruptura nacional. Durante décadas de manipulación histórica, mediante la creación de naciones míticas, principalmente la catalana, la vasca y la gallega, que hunden sus raíces en el origen de los tiempos, esos movimientos regionalistas se han transformado en auténticas amenazas secesionistas. El problema jurídico que se plantea el secesionismo catalán radica en la legalidad que puede tener el hecho de que un conjunto de ciudadanos españoles se apropie del territorio que hoy en día abarca la región catalana. El territorio español, junto con sus recursos naturales e infraestructuras económicas, pertenece a todos los españoles. Por tanto, ¿qué sentido jurídico puede tener que un conjunto de ciudadanos se apropie de ese territorio junto con sus recursos económicos? ¿En nombre de la democracia se pueden invocar el derecho a la apropiación de una parte de España?
Una cuestión planteada muy frecuentemente en entornos nacionalistas es la necesidad de que el Estado español adopte una estructura federal. Pero un modelo federal surge cuando se trata de unir diferentes unidades, como ocurrió en el caso de Alemania o Suiza, donde un conjunto de estados se unieron para formar una federación, en el caso de Alemania, y una confederación en el caso helvético. Sin embargo, si España ya está unida, ¿qué sentido puede tener romper esa unidad para seguidamente crear una federación? A mi juicio, es necesaria una reforma constitucional que suponga el fin de las autonomías y que termine con la cesión de competencias desmesurada por parte del gobierno a estos secesionistas que han ido dando ante estas presiones por parte de los secesionistas. Esta consulta ha supuesto un refuerzo para sus reivindicaciones, pues la participación fue significante, pero atenta contra la Constitución española. Por ello, el Tribunal Constitucional considera ilegal que Cataluña se declare soberana, ya que viola los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Vulnera el artículo 1 de este estatuto porque el carácter de sujeto político y jurídico soberano del pueblo catalán ha de estar necesariamente de acuerdo con la Constitución y por ende no puede revestir la nota de soberanía, pues la Comunidad Autónoma de Cataluña trae causa en derecho de la Constitución española y con ella de la soberanía nacional proclamada en el artículo 1.2 de la Constitución española. Igualmente, este tribunal ha declarado que autonomía no es soberanía. De esto se infiere que en el marco de la Constitución, una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España. Si se convocara un referéndum o se declarara unilateralmente el nacimiento de Cataluña como país independiente, posturas ambas que chocarían con la legalidad vigente, el Estado podría acudir al uso de la facultad que el artículo 155 de la Constitución española le confiere. Si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuara de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, con previo requerimiento del presidente de la comunidad autónoma, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Si Cataluña se independiza, abandonaría la Unión Europea, trabajadores y empresarios quedarían fuera del mercado libre. Eso un poco en el ámbito económico. ¿Qué opinión tiene sobre la cuestión catalana? Que es la ruptura de lo que es la integración territorial, ¿no? Y que da tanto en perjuicio para ellos como región independiente, económicamente, tanto a nivel de ellos como a nivel del resto de España. ¿Qué ocurriría si esto sucede en Andalucía? Pues lo mismo que si ocurre en España, lo mismo, que si hay una ruptura a nivel nacional, ¿sabes decir? Lo mismo que ocurriría en Cataluña, lo mismo que ocurriría en Andalucía, ¿sabes decir? Porque de estructura porque todo forma parte de un núcleo, ¿sabes? Y si se rompe, pues bueno, tiende a lo que es una ruptura nacional con un perjuicio tanto a nivel personal de identidad y económico, tanto a nivel de ellos como a nivel de la autonomía que se separe o que tienda a separarse. ¿Qué opinión tiene sobre la cuestión catalana? Pues yo pienso que creo que no va a llegar a producirse en ningún momento, porque entre otras cosas ni a los catalanes les interesa ni le interesa a España. Yo creo que en una hipotética elecciones, yo creo que incluso el pueblo catalán, que siempre ha demostrado ser responsable, yo creo que votaría que no. Entre otras cosas porque, bueno, creo que tendría incluso que salirse, si consiguiese la autodeterminación, cosa que yo creo que es imposible, tendría incluso que salirse de la Comunidad Europea, con lo cual tendría que incluso crear sus propias monedas. Yo creo que económicamente no le interesa, ni le interesa a Cataluña, ni creo que le interesa a España. Yo creo que Cataluña tiene
tiene problemas más importantes que el ahora mismo plantearse unas elecciones para la autodeterminación. ¿Y qué ocurriría si esto sucede en Andalucía? Yo creo que en Andalucía no hay la conciencia de pueblo que hay ni en Cataluña ni en el País Vasco. Yo creo que los andaluces quizás seamos los más españoles de toda España. Por lo tanto, yo creo que eso en Andalucía es impensable. Si algo funciona en la comunidad española son los tópicos de Andalucía: flamenco, toros, procesiones, Feria de Abril, la Giralda, la Costa del Sol. Seguramente a los propios andaluces les cargará esta situación, pero es una realidad. La autodeterminación no es un derecho ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista moral. Debe quedar reducida en cambio a lo que verdaderamente es. La demanda esencial del nacionalismo, defendible sí, pero sin ventaja en términos de lógica y justicia sobre las demás pretensiones. Los partidarios de la fórmula del referéndum consultivo aducen en defensa de su tesis que tal consulta no se encuentra prohibida y que podría conseguirse su instauración por medio de su introducción a la Ley de Modalidades de Referéndum bajo la cobertura del artículo 9.2 de la Constitución, que establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de individuos y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Desde un punto de vista técnico, parecen argumentos insuficientes, aunque sin duda bien intencionados y urdidos con notable ingenio. Señalemos en efecto que la previsión constitucional se refiere exclusivamente a un referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Así, el artículo 92.1 establece que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas al referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Resulta muy difícil, por tanto, sostener que el Estado pueda organizar un referéndum territorial consultivo de acuerdo con nuestra Constitución. ¿Qué opinión le merece el referéndum que ocurrió en Cataluña el pasado noviembre? Ese paripé de referéndum formó parte de una estrategia de huida hacia adelante de los nacionalistas catalanes. Igual que ahora, convocar las elecciones autonómicas con 8 meses de antelación. El problema es que están dispuestos a utilizar las instituciones de todos para su interés personal y partidista, mientras se olvidan de gestionar políticas públicas y miran hacia otro lado con la corrupción. ¿Sería posible que esto sucediera en Andalucía? Andalucía no es ni será nunca nacionalista. La inmensa mayoría de andaluces se sienten a la par españoles. No hay espacio para ese debate y sí debe haberlo para adoptar políticas que puedan eliminar el hecho diferencial de paro con el resto de España. Andalucía quizás sea la comunidad autónoma española con más potencial a futuro y con un gran margen de mejora. ¿Qué solución propones para paliar los problemas de independentismo que tenemos en este país? Entender que ningún gobierno de España ha debido pactar paz política por competencia. Tanto a PP como PSOE se les fue la mano ampliando el techo competencial, a la vez que se han desentendido de sus funciones, permitiendo que los diversos gobiernos nacionalistas de Cataluña utilizaran la comunicación, la educación y la reinvención de la historia como armas de adoctrinamiento político de niños, jóvenes y ciudadanos en general. Respeto a las competencias de cada cual, pero no dejar que líderes regionales traten desigualmente a sus ciudadanos. Diálogo y marcar líneas rojas que no se pueden traspasar.